lenguaje común al lenguaje normal, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, las acciones del químico producen una ecuación balanceada con coeficientes que especifican la cantidad de moléculas de cada especie afectada. En este caso, el coeficiente es el número frente a los participantes en una reacción química que nos indica cuánta sustancia hay presente, ¿vale? La ecuación balanceada resulta en una expresión de la masa total de los reactivos y esta pues va a ser igualada a la masa total de sus productos, ¿ok? Vamos a ver la relación molecular que tiene a partir de las ecuaciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos observar que tenemos una ecuación química, ¿verdad? El número relativo de moléculas reaccionantes y resultantes se indica con los coeficientes asociados a las moléculas, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos la combustión de amoníaco con oxígeno. Y pues bueno, aquí nosotros podemos observar que tenemos 4 moléculas de amoníaco más 3 moléculas de oxígeno puro. Y esto, pues al balancearlo, pues en este caso nos daría 2 átomos, bueno, 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de agua, ¿no? Como nos dice aquí, ¿cómo se lee esta ecuación? Pues bueno, tal cual. 4 moléculas de amoníaco reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para formar o producir u obtener 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de agua. ¿Sale? Algo muy parecido a lo que decía yo en matemáticas y en física, pues bueno, la ecuación es prácticamente como una receta, ¿no? Los coeficientes nos indican cuánto de los ingredientes vamos a necesitar y la cantidad de los productos que se obtienen, ¿sale? Además, el signo o la flecha significa formar o producir, ¿sale? Esto nos indica la reacción que puede completarse todo hacia la derecha si la cantidad de reactivos se apega a la relación 4:3, en este caso de moléculas que se indica, ¿no? Por cierto, la relación señalada entre moléculas podría haberse indicado con facilidad en moles, ¿no? Algunas reacciones entre sustancias químicas se producen instantáneamente al mezclarlas. Otras se complementan después de pasar el tiempo suficiente y algunas otras llegan hasta una terminación parcial. Aún después de haber transcurrido cierto tiempo, la única forma de determinar la naturaleza de la reacción es efectuarla empíricamente. O sea, en este caso, empíricamente quiere decir en el laboratorio. ¿Ok? Y podemos interpretar la ecuación balanceada diciendo que si una gran cantidad de moléculas de amoníaco y oxígeno se mezclan, se formará una cierta cantidad de moléculas de nitrógeno y agua. En un determinado momento no es necesario que se consuma ni todo el nitrógeno ni todo el oxígeno, pero la reacción que realmente se efectúe se va a llevar a cabo en una relación molecular o molar indicada por la ecuación. ¿Sale? Esto es algo que ustedes ya habían investigado, ¿no? En la reacción balanceada, los átomos de las 7 moléculas del lado izquierdo, nosotros las vamos a reorganizar para formar las 8 moléculas indicadas del lado derecho. Como tal, no hay una regla algebraica, o sea, no hay una fórmula para estas cantidades de moléculas, pero el número de átomos en cada lado de la ecuación debe ser igual para cada elemento, porque la reacción en este caso obedece a la ley de conservación de la materia, ¿sale? La cantidad de átomos de cada elemento en una sustancia se calcula multiplicando el subíndice de ese elemento en la fórmula por el coeficiente de la fórmula, ¿sale? Y finalmente, pues tenemos la suma de los átomos específicos en la ecuación. En este caso, que tenemos 4 átomos de hidrógeno, tanto en el lado izquierdo como del lado derecho. Podemos observar ahí, ¿no? La relación. Tenemos 4 átomos de nitrógeno y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho tenemos pues 2 átomos, en este caso de nitrógeno 2, ¿no? Si nosotros lo checamos, lo multiplicamos, pues nos sigue dando los mismos 4 átomos. Aquí, por ejemplo, podemos observar los 12 átomos de hidrógeno en ambos lados, ¿no? Aquí nos damos cuenta que tenemos 4 moléculas de amoníaco, de las cuales 4 son de nitrógeno, ¿no? Y pues bueno, si nosotros hacemos la relación, pues tendríamos 12, ¿no? 12 átomos de hidrógeno. Y del otro lado también, ¿no? En estos casos, pues multiplicamos 6 por 2, pues me daría 12. Y
Pues en este caso, también, por ejemplo, nos dan otro ejemplo con respecto a los átomos de oxígeno. Nos damos cuenta que tenemos tres átomos, o bueno, tres moléculas, átomos o moléculas recuerden diferenciar entre uno y el otro. Átomos aplica cuando tenemos elementos puros y moléculas cuando tenemos compuestos, ¿sale? Entonces, en este caso, pues serían tres moléculas de oxígeno, ¿no? De O2. Aquí al final nos damos cuenta que tenemos seis, ¿ok? Seis moléculas o seis átomos de oxígeno. Y con respecto a la relación de las seis moléculas de agua, pues nos damos cuenta que en efecto, ¿no? Contaríamos con seis moléculas de oxígeno, ¿ok? Entonces aquí podemos observar que ambos elementos pues están en equilibrio, ¿no? O en este caso están balanceados, ¿ok? Bien, vamos con la relación de masa. Como un mol de cualquier sustancia es una cantidad específica de moléculas, en este caso un mol de objetos, recordemos que en este caso un mol de objetos es una constante, ya sabemos a cuánto equivale, a 6.02 por 10 a la 23. Los números relativos de moles que participan en una reacción van a ser los mismos que los relativos de las moléculas, ¿sale? Esto debido a la relación de moléculas y moles. Entonces, en estos casos, moléculas y moles tienen relación similar. La ecuación anterior nosotros la podemos interpretar en términos de masa calculada directamente con la tabla periódica. En este caso, las posiciones, ¿verdad? El hidrógeno pues está en la posición uno, o bueno, si yo quiero ver la masa molar, es equivalente a 1 gramo sobre mol. El oxígeno son 16 gramos sobre mol y el nitrógeno son 24 gramos sobre mol. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podemos observar ahora con respecto a los moles, ¿verdad? Y con respecto a la masa molar. La ecuación nos indica que hay 4 moles de amoníaco. En este caso son 4 mol por los 17 gramos sobre mol. Esto pues por el nitrógeno y el hidrógeno. Y pues bueno, prácticamente reaccionarían con 3 moles de oxígeno puro. O sea, en este caso multiplicamos 3 mol por 32 gramos sobre mol, ¿no? Porque en este caso tenemos dos moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y para esto vamos a formar 2 moles de nitrógeno puro, ¿ok? En este caso N2. Esto pues, nos daría la relación 2 mol por 28 gramos sobre mol, ¿verdad? Entonces, en este caso el nitrógeno recordemos que vale 24, ¿no? Entonces aquí nos daría pues por 28. Bueno, aquí sería por, bueno, sí, por 28. Aquí hubo un error, ¿no? Nitrógeno es 24. Bueno, ahí me corrigen, ¿sale? Creo que el nitrógeno no vale 24, pero bueno, si no, ahí me lo corrigen. Y en estos casos quedaría 6 moles de agua, ¿no? En este caso de H2O. Tendríamos 6 mol por los 18 gramos sobre mol. De forma general, la ecuación nos muestra la relación de masas. O sea, en este caso tenemos 68, 96, 56 o 108. O en este caso 17, 24, 14, 27. Si nosotros lo despejamos por el factor común. La relación de masas va a ser la misma, o sea, en este caso, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, independientemente de la unidad de masa que nosotros vayamos a utilizar, ya sea gramos, ya sea kilos, sea libras, sea toneladas, etcétera. ¿Ok? La ecuación mostrada es un ejemplo de lo que sucede en todos los casos, de acuerdo a la ley de conservación de la masa, que nos dice que requiere que la suma de las masas de sus reactivos sea igual a la suma de las masas de sus productos resultantes. En este caso, la masa de los reactivos tenemos 68 más 96, nos da 164 unidades, y si yo observo los productos resultantes, 56 más 108, también me daría los 164 unidades. ¿Ok? La importancia de las relaciones de masa al manejar ecuaciones lo podemos resumir de la siguiente manera. Y esto me gustaría que, pues bueno, el- em, no lo memorizaran, pero sí lo recordaran. Las relaciones de masa no son tan exactas como la ley de la conservación de la materia o de la masa. Es lo mismo, ¿ok? O el segundo punto, las relaciones de masa no requieren que se consideren las condiciones variables. Por ejemplo, si el H2O está en forma líquida o en vapor de agua. ¿Vale? Aquí en este caso, las condiciones es lo de menos. Y por último, las relaciones de masa no precisan el conocimiento de las fórmulas moleculares reales. Por ejemplo, vimos que las masas o los números de átomos no cambiarán
si se supusiera que el oxígeno fuera ozono, en este caso 2 o 3, en lugar de 3 o 2. En ambos casos, la ecuación se balancearía en 6 átomos de oxígeno a cada lado. De igual modo, si se polimerizan las moléculas de agua, las relaciones de masa serían las mismas, sea que la ecuación contuviera, en este caso nos están dando 6 moléculas de agua, 3 moléculas de H4 2 o 2 H6O3, ¿no? La verdad, los otros elementos, los otros compuestos, no sé cómo se llaman, pero bueno, en este caso, prácticamente nos están diciendo exactamente lo mismo que acabamos de ver con respecto al elemento puro, ¿ok? Este principio es muy importante en los casos en los que se conocen las fórmulas moleculares verdaderas, ¿ok? Las relaciones de masa van a ser válidas para las muchas ecuaciones donde intervienen moléculas que se pueden disociar, ¿no? En este caso tenemos azufre 8, fósforo 4, ¿no? Tenemos este óxido nitroso y pues tenemos, no, flúor no, ¿qué es la I? Es yodo, ¿va? Y yodo, ¿no? Entre otras, en las cuales se asocian para formar polímeros complejos como los numerosos derivados de la importancia industrial del formaldehído, del almidón, la celulosa, el nylon, bueno, todos los polímeros. Sí, ¿ok? Independientemente de que se usen fórmulas empíricas o moleculares, ¿ok? Entonces, estos son los tres datos importantes para poder, pues bueno, poder realizar las ecuaciones químicas, ¿ok? Vamos a ver con los tipos de reactivo limitante y sus tipos de reacciones. Bien, el reactivo limitante se indica la masa de uno de los reactivos. Por lo general se supone que los otros reactivos se encuentran en cantidad suficiente para reaccionar o que estén en exceso. Aquí nos hacen una pregunta: ¿qué sucede si se indican las cantidades de más de un reactivo? Bueno, en este caso se tiene la necesidad de determinar si hay escasez de uno o más reactivos, porque la reacción se detiene cuando se ha agotado ese reactivo. En este caso, el reactivo de menor cantidad se le va a conocer como reactivo limitante y tomándolo como base, se realizan los cálculos que muestran la cantidad esperada de productos. En este caso, todos los reactivos que no representan el reactivo limitante se le conoce como reactivos en exceso. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de reactivos limitantes, ¿ok? En este caso me está diciendo el 4.7 y el 4.8. ¿Ok? Ahorita lo checamos. Bien, ahora vamos con los tipos de reacciones. ¿Ok? Los tipos de reacciones, pues bueno, depende de la destreza en el balanceo de ecuaciones. Va a aumentar con mucha rapidez con la práctica. ¿Ok? Especialmente cuando se aprende a reconocer los diversos tipos de reacciones químicas. Una vez reconocidos los tipos de reacciones químicas, se podrán anticipar los productos si solo se indican los reactivos. A continuación, nosotros vamos a ver algunos ejemplos de los tipos más predecibles de reacción. Por ejemplo, tenemos el reacción de combustión. En este caso, el oxígeno en exceso, prácticamente es el aire, se combina con compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y con otros elementos. Por la presencia del carbono y normalmente del hidrógeno, se espera que los productos sean dióxido de carbono y agua, como en la combustión del nonano. Aquí, por ejemplo, podemos observar del nonano con respecto a 14 elementos, ¿no? O 14 moléculas de oxígeno, pues bueno, al balancearlo, pues prácticamente tenemos 9 moléculas de dióxido de carbono más 10 átomos de agua, ¿ok? Entonces a esto se refiere, pues a la reacción por combustión. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos reacción de sustitución o de desplazamiento? En este caso, un elemento más activo puede reemplazar a uno menos activo en un compuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, ¿no? Estas ecuaciones, y pues podemos observar que se puede hacer la sustitución, ¿no? O el desplazamiento de un elemento con otro, ¿no? En este caso, de menor activo en un compuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos reacciones de doble desplazamiento? Este se conoce también como metatesis. Estas reacciones por lo general se llevan a cabo en disoluciones, cuando los reactivos producen una disolución iónica
con intercambio de iones si una combinación produce un compuesto que precipita en forma de una sal insoluble. ¿No? Aquí en este caso, por ejemplo, podemos ver las otras dos ecuaciones, ¿no? Donde nos representa pues el doble desplazamiento. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos reacciones ácido-metal, ¿no? Aquí un ácido, por ejemplo, tenemos ácido clorhídrico, ácido fosfórico y ácido, en este caso, se me olvidó el otro. Bueno, en este caso tenemos H2CO3 y un metal más activo químicamente que el hidrógeno del ácido, pues en este caso puede reaccionar para formar una sal o en su caso un hidrógeno gaseoso, ¿no? Pues aquí es cuando nosotros involucramos pues el ácido, ¿no? En este caso, un ácido químicamente compuesto por el hidrógeno, ¿ok? Y pues bueno, tenemos las reacciones ácido-base, o sea, en este caso la neutralización. Aquí nos dice que el ácido, un ácido que aporta iones de hidrógeno positivo con respecto a H3O positivo, y una base que aporta iones UOH, sufren metatesis para formar agua, o en este caso, una sal. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no es esto un caso especial de una reacción de desplazamiento? Pues bueno, en este caso, pues también, ¿no? Podemos decir que también aplica la reacción de doble desplazamiento. Con referencia al empleo de HOH, puede ser un problema de balanceo de agua en estas reacciones, porque el hidrógeno del agua proviene de diferentes fuentes, ya sea por los iones de hidrógeno y los de hidróxido. Al balancear en este caso el ion hidrógeno con el ion hidronio, con el hidrógeno del agua y el ion hidróxido del lado izquierdo con el hidróxido en el lado derecho, nosotros vamos a simplificar el proceso de balanceo. Aquí nos pide que realicemos la prueba de balancear la reacción de ácido nítrico en inóxido de magnesio usando agua o H2O en el lado derecho para aclarar este problema. Por último, tenemos las reacciones de combinación. Bueno, penúltimo, reacciones de combinación. Aquí en este caso, los elementos o los compuestos se combinan y nos forman un producto, ¿no? En estos casos, pues bueno, podemos observar cuando tenemos 2SO2 más O2, pues en estos casos nos damos cuenta que nos darían 2SO3, ¿no? O si tuviéramos P4 más 6CSL2, pues nos damos cuenta que la relación sería 4PCl3, ¿no? Las relaciones entre P4 y Cl2 dependen de la relación de los reactivos, la temperatura y su presión. ¿Sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, siempre vamos a depender de su temperatura y de su presión. Las reacciones por descomposición, en este caso es si un solo reactivo se transforma mediante calor o electricidad y formando dos productos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la reacción de descomposición del agua. Aquí nos damos cuenta que con respecto a electricidad, esto nos daría pues 2H2 más O2. Si yo manejo calor de 2HGO, ¿no? En estos casos, pues me daría 2Hg más O2. O bien, si por ejemplo yo tengo 4HGO, pues al descomponer por calor, me daría 2Hg2 de O más O2. Luego la reacción en la que interviene el HGO2 depende de la temperatura y de la presión del oxígeno. ¿Sale? Entonces así es como nosotros podemos observar pues, los tipos de reacciones. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunos problemas resueltos. Vamos con estos tres, ¿no? Nos dice balance las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos litio, ¿no? Tenemos ZnCl2 y pues bueno, en este caso, ¿cómo puedo yo balancear esta ecuación? Repito, no hay reglas fijas para balancear ecuaciones. Con frecuencia se usa un método de inspección. En este caso, vamos a intentar un coeficiente y cambiarlo si es correcto. Prácticamente es el término inspección, o sea, prueba y error. Esto no quiere decir que no haya un orden o haya una lógica. Si nosotros seleccionamos un plan de acción y se sigue en forma consistente, el balanceo de las ecuaciones se va a volver más directo, sino que es fácil. En un punto de partida lógico, pues bueno, lo que tenemos que hacer es examinar el lado izquierdo de la ecuación y seleccionar un elemento que se pueda balancear con respecto al lado derecho. ¿Sale? Entonces tenemos la primera ecuación. Vamos a comenzar con el elemento de la extrema izquierda. En este caso sería el litio. Como hay un átomo en el lado izquierdo y también hay uno en el lado derecho,
nosotros podemos considerar que el litio está en balance, ¿sale? Ya está balanceado. Sin embargo, podría cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, en el siguiente elemento es el zinc, con un átomo del lado izquierdo y también del lado derecho. Aquí, bueno, nos damos cuenta que el zinc y el litio están balanceados, pero el único elemento que no está balanceado, en este caso, ¿quién sería? Pues sería el cloro, ¿sale? Porque del lado izquierdo yo tengo dos átomos, pero solo hay uno en el lado derecho. Si yo multiplico los dos por 2 el cloro del lado derecho, pues en este caso yo tendría ya al cloro balanceado. ¿Pero a quién afectaría? Pues en este caso ahora yo afectaría al litio, porque ya el litio ya no está balanceado. Entonces, para que yo balancee al litio, yo tendría que poner un 2 del lado izquierdo también. Entonces, tendría que multiplicar por 2 el lado izquierdo para que me quede balanceado. Entonces, en este caso nos dice que el método de la izquierda a derecha que se usó antes, podemos observar, perdón, que el zinc y el cloro están balanceados. Por consiguiente, pues la ecuación ha quedado balanceada. No sobra hacer el proceso de verificación solo para confirmar. Entonces, en este caso nos dice que la idea comúnmente equivocada es que nosotros escribimos un 2 frente a LCI en el primer paso y se escribe de frente al litio. En el segundo paso, eso es incorrecto. Lo que tenemos que hacer es que se multiplica por el coeficiente en cada caso y no solo se escribe allí. Puede sonar un poco pues ortodoxo, pero es importante conocer el proceso de balanceo para que las reacciones químicas pues no sean tan complicadas. Es indispensable comprender el proceso y no solamente pues hacer los cambios, ¿sale? Entonces esto es como que alguna de las alternativas o bueno, más bien una de las reglas que nos están imponiendo al momento de balancear una ecuación química, ¿ok? Vamos con el inciso B. Dicen, esta es una ecuación un poquito más complicada porque el oxígeno aparece en un lugar del lado izquierdo y en dos lugares del lado derecho. Aún así, podemos utilizar la misma técnica con el elemento de la extrema izquierda. Aquí podemos observar que hay un átomo de hierro del lado izquierdo, pero hay dos del lado derecho. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 2 al hierro de la izquierda, ¿verdad? Para que tengamos dos átomos de hierro y dos átomos de hierro del lado derecho. En el siguiente elemento, que es azufre, podemos observar que ya hay cuatro átomos del lado izquierdo y solo hay uno del lado derecho. Si yo multiplico por 4, en este caso a SO2, yo ya estaría balanceado al azufre. Aquí podemos observar que se cuentan con cuatro átomos de azufre del lado izquierdo porque hay dos moléculas de FC2 que se suministran, en este caso 2A2 por cuatro átomos de azufre en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, finalmente podemos observar, aquí está el balanceo. El último elemento en balancearse, pues sería el oxígeno, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que aquí el oxígeno, pues del lado izquierdo tiene dos moléculas o dos átomos, y del lado derecho, pues podemos observar que tiene 3 más 8, ¿no? Tenemos 11. Entonces, para esto nosotros tenemos que multiplicar del lado izquierdo por un coeficiente, porque se está estableciendo la cantidad de oxígeno del lado derecho. Para esto, pues bueno, tenemos 11. Al multiplicar el oxígeno del lado izquierdo, en este caso por 5, bueno, por 10 medios, pues nos damos cuenta que quedaría balanceado. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos 10, bueno, 5 por un medio, ¿no? Una comprobación final, en este caso de los elementos que indica que ahora quedó balanceada la ecuación, pero tenemos un problema. En este caso hay un problema potencial en esta ecuación porque, pues bueno, prácticamente con frecuencia se balancean las ecuaciones sin usar números fraccionarios, por lo cual lo que tenemos que hacer, pues es como que ir al valor siguiente, ¿no? Recordemos que esto es equivalente a 10 medios, pues bueno, en este caso multiplicamos por 2. Sí, está bien, sin tema. Multiplicamos por 2 a las siguientes reacciones y pues nos damos cuenta que en automático así nos quedaría la ecuación balanceada, ¿no? Entonces recordemos, aquí nos quedaría 11 medios. Entonces tenemos que multiplicar toda la ecuación por 2 para que me quede en términos enteros, ¿no? O en valores enteros. ¿Ok?
Aquí nos dice que la ecuación sigue balanceada porque conservó la relación de los participantes en la reacción, dado que todos ellos se multiplicaron, pues en este caso, por el mismo número 2, ¿no? Entonces, a todos tenemos que multiplicarlo por 2 para que al final, pues me quede la misma, me quede la ecuación balanceada. Vamos con otro ejemplo. Nos dice, el carbono es el elemento de la extrema izquierda en la ecuación. Aquí podemos observar que tenemos C7, H6O2 más O2, ¿no? Y pues bueno, en este caso la transformación quedaría en CO2 más HO2. Aquí podemos observar que el carbono tiene 7 elementos del lado izquierdo y solamente tiene uno del lado derecho. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar por 7, ¿no? Al dióxido del carbono. Como no se puede cambiar la relación dentro del compuesto, pues en este caso toda la molécula se va a multiplicar por 7. O sea, algo muy importante y creo que debemos de resaltar es que esta expresión si yo lo multiplico por 7 va a afectar a toda la molécula, ¿sale? A todo el compuesto. No puede nada más alterar al carbono, sino que también va a alterar al oxígeno. Eso es a lo que se refiere, ¿ok? Entonces, si me doy cuenta, yo ya tendría, entre comillas, balanceado al carbono, ¿no? Porque ya tendría 7 carbonos del lado izquierdo y 7 carbonos del lado derecho. Ahora nos vamos con el hidrógeno. Nos damos cuenta que en el hidrógeno del lado izquierdo tenemos 6 y del lado derecho tenemos 2. Entonces, en estos casos tengo que yo multiplicar por 3 para yo obtener los 6 átomos de hidrógeno que se necesitaría para balancear en ese punto. Me doy cuenta que en la ecuación yo ya tendría C7H6O2 más O2 y aquí yo tendría 7CO2 más 3H2O. Aquí me doy cuenta que ya tengo balanceado el carbono, ya tengo balanceado al hidrógeno y pues bueno, ahora me faltaría balancear al oxígeno. En este caso me doy cuenta que yo tengo 4 átomos de oxígeno. Bueno, nos dice que tenemos 2 átomos de oxígeno del lado izquierdo, pero la cantidad de oxígeno en el O2 justo a la izquierda de la flecha no está fija. Entonces, en este caso, la molécula se puede multiplicar por el número que sea necesario. En el lado derecho de la ecuación hay 17 átomos. ¿Por qué hay 17? Pues bueno, porque si multiplicamos 7 al dióxido de carbono o al CO2, en este caso tendríamos 7 por 2, me da 14. Y luego tendríamos 3 moléculas de agua. Entonces, en este caso serían 3 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces tendríamos 17, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, si restamos los 17 de los dos oxígenos que tenemos del C7H6O2, pues pueden tomar en cuenta, ¿no? O se pueden tomar en cuenta 15 átomos más de oxígeno en el lado izquierdo para balancear con el lado derecho de la ecuación. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, como tenemos 1, 2 vacío, o en este caso que no está reaccionando con algún otro elemento, pues yo puedo balancearlo ahí, yo puedo balancearlo en ese O2. Finalmente puedo observar que pues al balancearlo me quedaría 15 medios o 7 enteros de un medio, ¿no? Y pues bueno, prácticamente me quedaría otra vez balanceada la ecuación. Pero debemos de recordar que en ecuaciones químicas no podemos poner, pues en este caso, fracciones. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 toda la ecuación y finalmente pues ya me quedaría toda la expresión. Entonces en estos casos, al multiplicar por 2 todos los coeficientes de la ecuación, pues podemos observar que ya ha quedado balanceada con números enteros, ¿no? En este caso ahora tendríamos 2 de C7 por H6 ¿no? de O2 más 15 de O2 y finalmente pues aquí tendríamos 14 de CO2 más 6 de H2O. ¿Ok? Entonces así es como nosotros pues bueno podemos balancear nuestras ecuaciones químicas. Vamos con otro ejercicio, ¿no? Nos dice complete y balancee las ecuaciones siguientes que se efectúan en disolución acuosa. O sea, en este caso nos dicen que el agua es el disolvente. Aquí nos dan una nota, nos dicen que el fosfato de bario es muy insoluble. El estaño es un metal más activo que la plata. Bien, entonces tenemos 3 ecuaciones, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es completar las ecuaciones. ¿Ok? Al principio nos habían dado ya las ecuaciones, lo único que teníamos que hacer es balancear, pero ahora lo que tenemos que hacer es completarlo y después balancearlo. Bien, para escribir los productos de la reacción,
es necesario conocer una reacción de metatesis o en este caso de doble desplazamiento. Esta reacción nos dice que va a avanzar hacia la derecha debido a que el fosfato es insoluble y las sales de sodio son solubles en agua. Entonces la precipitación del fosfato lo elimina del ambiente de la reacción. Entonces en este caso esta ecuación pues me quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? Esto pues bueno, tomando en cuenta la reacción de metatesis. ¿Sale? Una vez que nosotros ya hemos establecido los productos y comenzado a revisar los átomos del lado izquierdo de la ecuación, se observa en estos casos que el bario no está balanceado. Si se triplica el nitrato de bario en el lado izquierdo, pues prácticamente el asunto quedaría arreglado. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podemos observar que el nitrógeno del nitrato, o sea, en este caso NO-3, no aparece dos veces en cada lado de la ecuación. Esto quiere decir que el ion del nitrato no se separa y que se puede balancear el nitrógeno balanceado al nitrato. Este balanceo requiere multiplicar por 6 al nitrato en el nitrato de sodio. ¿Ok? Pues en estos casos, para, pues bueno, poderlo balancear, ¿no? Aquí nos damos cuenta que tenemos NO3, pero por 2, ¿no? Entonces aquí en estos casos yo tendría que multiplicar por 6, ¿ok? Toda la expresión. Finalmente aquí me quedaría la ecuación. Tenemos 3BaNO3 Na3PO4, ¿no? Y pues bueno, reaccionando a Ba3PO4 y 6NaNO3. El siguiente elemento es balancear al sodio. Para aquí nos dice que hay 3 átomos en el lado izquierdo y 6 en el lado derecho. Si multiplicamos por 2 al sodio del lado izquierdo, pues en estos casos podemos observar que ha quedado balanceado, ¿no? En este caso el sodio queda balanceado. Por último, nos falta examinar pues el ion fosfato, ¿no? En este caso nos dice que se concluye que ya está balanceado. Es recomendable pues darle una revisión, una segunda revisión para asegurarse el balanceo y cuando este se hace para la reacción, pues bueno, en este caso ya podemos decir que se encuentra completamente balanceado. ¿Ok? Entonces en estos casos, pues bueno, así nos quedaría la ecuación balanceada, ¿no? Hemos completado la ecuación y hemos balanceado a la ecuación. ¿Sale? Que es algo muy importante. La verdad, pues bueno, primero entender las reacciones que tengamos con respecto o a lo que nos brinden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos están diciendo que el fosfato de bario es muy insoluble y pues bueno, el estaño también nos están diciendo que es un metal activo, que es el que vamos a ver a continuación, ¿sale? Entonces hay que estar muy al pendiente de esto, ¿sale? Siempre pues ver el tipo de reacción que vayamos a tener y posteriormente pues bueno, hacer la igualdad de la ecuación. Prácticamente ustedes casi no van a ver esto, lo van a ver más, si van a estudiar química, lo van a ver ya más a nivel licenciatura, ¿no? Pero no está de más que lo tengan, pues, a la mano. Vamos con el segundo ejercicio. Nos dice, tras considerarse que el estaño es un elemento más activo que la plata, pues nosotros podemos descifrar que el estaño reemplace a la plata por nitrato de plata en una reacción de reemplazo. O sea, en este caso estamos utilizando la reacción de reemplazo, ¿no? Aquí nos damos cuenta, pues bueno, el cambio que hemos hecho, ¿verdad? Y pues bueno, completando la ecuación, nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? El estaño NO3 más Ag, ¿no? Que Ag es plata. Al comenzar por la izquierda, nosotros podemos observar que de igual forma el estaño ya está balanceado. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un átomo de cada uno. Después podemos observar que la plata también está balanceada, pero por ejemplo el ion nitrato, o sea, en este caso NO3, no está balanceado. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por 2 al nitrato de plata. ¿Sale? Este de aquí, el nitrato de plata, tengo que multiplicarlo por 2 para que pues yo pueda balancearlo. ¿Ok? Se vuelve a verificar y se observa que aunque el estaño está balanceado, ¿sale? Nos damos cuenta que la plata no lo está. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tendríamos 2 átomos de plata y acá pues solamente tendríamos una sola plata. Entonces ahora tenemos que multiplicar por 2 a la plata y finalmente pues bueno, nos quedaría 2 átomos de plata del lado izquierdo y pues ahora sí ya tendríamos 2 átomos de plata del lado derecho.
Esto quedando pues completamente balanceado, ¿sale? Aquí nos damos cuenta que este tipo de reacción o este tipo de iones, ¿sale? Como pueden observar, pues bueno, NO3, pues en estos casos se multiplica por 2, ¿sale? Esto pasa cuando, pues bueno, no podemos poner valores por la derecha, ¿ok? Aquí se trata de un subíndice. Lo del balanceo, sí. Lo del balanceo sí vendrá en el examen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros queremos poner un dato, ¿no? En química, por ejemplo, en química. Yo puedo poner el valor, suponiendo, ¿no? Tenemos 2AgNO3, ¿sale? Ay, perdón, no me lo comí. Por ejemplo, yo no puedo poner un número del lado derecho, en este caso, por ejemplo, yo no lo puedo escribir así, ¿no? Tenemos 2AgNO3, por ejemplo. Yo no lo puedo escribir así. Entonces, hay una regla en química que cuando yo quiera proponer valores o quiera hacer una multiplicación, ¿no? En este caso de compuestos, y tenga que yo aprovecharlo del lado derecho, o sea, por ejemplo, aquí podemos observar que solamente tendríamos un átomo de estaño. ¿Ok? Pero por ejemplo, con respecto al guión, ¿no? Que es este NO3, aquí en este caso me dice que yo ocupo seis elementos, ¿no? O seis compuestos, ¿ok? Entonces, en este caso, para nosotros es conveniente multiplicarlo, o en este caso ponerlo como subíndice. Entonces, aquí en estos casos, del lado derecho, mejor se pone como subíndice, ¿sale? No es que sea diferente el valor, no, no es diferente, simplemente para que pues tenga, ¿cómo se puede decir? Orden, pues del lado derecho yo pondría el subíndice, ¿no? En este caso el número como subíndice, pero yo del lado izquierdo yo puedo poner las cantidades que yo quiera, ¿sale? En este caso no hay ningún tema, no puedo poner 5, puedo poner 3, puedo poner 8 y así sucesivamente, ¿ok? Nada más esa es la pequeña regla que tiene. Aquí, por ejemplo, nos dan otra verificación de la ecuación y nos indican que el estaño está balanceado con un átomo de cada lado, la plata está con dos átomos en cada lado y el nitrato también en dos de cada lado. Entonces nosotros podemos observar que la ecuación está completamente balanceada. Aquí nos dice que fue necesario procesar la ecuación 3 veces para balancear y verificarla. Un síntoma de que podría haber algún problema en el balanceo es al aplicar el sistema de inspección. En este caso es tener que cambiar los números cuando se recorre el procedimiento de balanceo y cuando hacemos la verificación por una tercera vez. Si esto sucede, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar de que todos los compuestos estén escritos de forma correcta, porque hay diferentes formas de escribir las fórmulas, erróneamente que nos harán imposible pues el balanceo de la ecuación. Por desgracia, algunas ecuaciones se pueden balancear con fórmulas escritas erróneamente. ¿Ok? Vamos con el siguiente inciso. Tenemos, al reconocer este elemento, este compuesto, es una reacción de ácido-base, por lo que podemos deducir que los productos en las reacciones se producen con agua y que los iones restantes pues, van a formar sal, ¿sale? Entonces las reacciones ácido-base avanzan porque el agua no se va a ionizar y esto va a impulsar que las reacciones vayan hacia la derecha, ¿ok? Entonces hemos completado, digo, al final aquí nos están dando para completarlo, ¿ok? Y pues bueno, aquí podemos observar que el agua se ha escrito como HOH y no como H2O. ¿Por qué? Porque un hidrógeno proviene del ácido acético y el otro viene del hidroxino de bario. Esto como parte del ion hidróxido, ¿sale? Otro factor que hay que resaltar es que el ácido acético se puede producir como, en este caso, este compuesto, CH3COOH. Sin embargo, lo que nos dicen es que lo que podemos hacer es que escribirlo en la misma forma que los demás, ¿sale?
Esto con respecto a ácidos inorgánicos, ¿no? Ya cuando lleguemos a ver química orgánica, pues bueno, nosotros lo reescribimos de esta forma. Pero como aquí estamos hablando de ácidos orgánicos, pues bueno, lo conveniente es escribirlo como ustedes lo pueden ver en la parte de arriba. Aquí nos dice que coincide con el hidrógeno que confiere al carácter ácido en el lado izquierdo. Aquí nos damos cuenta HCl, HNO3, H2SO4. Y pues bueno, la última observación que podemos hacer es que el hidrógeno en el lado izquierdo queda balanceado con el hidrógeno en el lado izquierdo de HOH. De igual modo, el OH que se encuentra en el BaOH2 es la única fuente de hidrógeno y oxígeno que se balancea con HOH. Comenzando con el hidrógeno de ácido, podemos observar, ahora sí que, pues bueno, nos estaban dando la definición de cómo se creó la ecuación, pero lo que a nosotros nos importa es si está balanceada o no. ¿Sale? Aquí es donde sí llega a venir en el examen. En estos casos nos dicen, comenzando con el hidrógeno del ácido, se observa que está balanceado con el hidrógeno del agua. Sin embargo, el ion acetato en el lado izquierdo no está balanceado con el ion acetato del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que multiplicar por 2 al acetato del lado izquierdo para que quede balanceado dicho ion. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí pusimos un 2, ¿verdad? Con respecto al acetato. Después podemos observar que el bario está balanceado porque si nos damos cuenta, tiene pues un átomo del lado izquierdo y un átomo del lado derecho. Pero nos damos cuenta que OH no está balanceado, porque aquí tenemos dos átomos o dos moléculas de OH, pero del otro lado solamente tenemos una, ¿ok? Entonces tenemos que multiplicar por 2 el agua, que es lo que va a balancear pues al hidróxido. Nos damos cuenta aquí en la expresión que multiplicamos a 2 OH y pues hemos verificado que el balanceo se comprueba como la ecuación ya balanceada. Entonces me doy cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿no? Con respecto a la referencia de aquí, pues bueno, me doy cuenta que también se encuentra balanceado, ¿no? Y pues bueno, finalmente, nos quedaría pues la ecuación, ¿no? La ecuación balanceada, ¿ok? Esto, pues bueno, sin necesidad de conocer los compuestos, pues podemos hacer la suma de los elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 de hidrógeno, luego tenemos 6, ¿no? Aquí tenemos 6 y luego aquí tendríamos otros 2, ¿no? Aquí tendríamos en total 10, ¿no? 10 de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, podemos observar que aquí tendríamos 6 del lado derecho, 6 de hidrógeno, y aquí tendríamos 2 de hidrógeno, más otros 2 de hidrógeno, ¿no? En este caso, los que forman el agua. Los de H por otra vez H, ¿no? Acuérdense que este 2 va a alterar a todo este compuesto. Entonces aquí nos damos cuenta que en automático pues tenemos 10 átomos de hidrógeno, ¿ok? Con respecto al carbono, pues con respecto al carbono me doy cuenta que hay 2 de carbono, ¿verdad? De igual manera aquí tenemos 2 átomos de carbono, ¿ok? Entonces aquí podemos observar que está balanceado. Luego con respecto al oxígeno, también podemos observar que está balanceado. Tenemos H2, tenemos O2, luego aquí tenemos otros O2, ya van 4. Aquí tendríamos 2 y finalmente aquí tendríamos 2, ¿no? Entonces en total nos darían 4, ¿no? Bueno, no, mentira. Aquí tendríamos 2 por O2, aquí nos daría 4, ¿no? Aquí tendríamos O2, aquí tendríamos 2, entonces tendríamos 6. Aquí tendríamos 6 del lado izquierdo, aquí tendríamos 4. Y pues bueno, aquí tendríamos 2, ¿no? Entonces aquí estaría pues de igual forma balanceado, ¿ok? Y pues nos hemos dado cuenta que finalmente está completamente balanceado, ¿ok? Les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes pues bueno vayan practicando el balanceo de ecuaciones y pues bueno, obviamente con esto ustedes ya puedan trabajar. Vamos a ver algunos ejercicios, por ejemplo.
por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la relación. Sí, pues es que lo que dice Alex, dice, va a terminar siendo que va a querer que su mamá le vaya a limpiar o su papá, dice, ¿cómo van a limpiar si es otro corral? Y luego nada más de una perra. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con este balanceo, ¿ok? De estas ecuaciones. Bueno, aquí ya nos dieron la respuesta, ¿no? Pero nosotros vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo. Ok, a ver, déjenme abrir. Voy a abrir mi pizarrón. Y luego ya que de abajo ya no se va a limpiar. Exactamente, no. Pero con la otra cuatro. Nada más que me abra el whiteboard y ya. Ok, vamos a ver. Creo que aquí está, química. Este ya lo descargué, creo. Sí, ya lo descargué, ¿no? Porque es el que habíamos visto. Entonces voy a borrar todo el lienzo. Ok, entonces prácticamente vamos a ver la ecuación química. Tenemos C2H4 y tenemos un ion H2 más tenemos O2, luego tenemos CO2, ¿sí? Dióxido de carbono más HO2, ¿no? H2O. ¿Ok? Entonces, esto, pues bueno, vamos a balancearlo juntos. ¿Ok? Ay, bien, lo primero, ¿no? Tenemos que observar cada uno de nuestros elementos. Con respecto al carbono, ¿sale? Vamos a poner hacia el carbono. Aquí podemos observar que el primero, del lado izquierdo, tenemos dos átomos de carbono. Y del lado derecho podemos observar que solamente tenemos uno. Entonces, en estos casos no está balanceado, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, aquí voy a cambiar de tono. Si le hubiera dejado más espacio, ¿verdad? Vamos a dejarle espacio para los valores. Entonces tenemos más O2, luego tenemos CO2 más H2O. ¿Sale? Por lo regular siempre déjenles espacio, ¿sale? Por si hay que poner algún valor o demás. Entonces aquí tenemos el carbono. Ok, el carbono de este lado tenemos un carbono. Bueno, perdón, tenemos dos carbonos. Y de este lado solamente tenemos un solo carbono. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ambos tengan la misma cantidad de carbonos? Pues en este caso yo tengo que poner un 2, ¿verdad? Entonces aquí en retrospectiva podemos observar que ya tenemos dos carbonos del lado izquierdo y tenemos ahora dos carbonos del lado derecho. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, que hemos alterado, ¿no? Hemos alterado al oxígeno.
¿ok? Podemos observar que de este lado tenemos dos átomos de oxígeno, dos de oxígeno, más otros dos de oxígeno, tendríamos cuatro. ¿Sale? Aquí lo voy a poner, oxígeno ahora. Y de este lado, yo tendría 2 por 2, aquí tendría ahora 4 de oxígeno, más uno de oxígeno, ¿no? Entonces aquí ahora tendríamos 5, ¿no? Entonces aquí me faltaría uno de oxígeno, ¿verdad? Uno de oxígeno. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que balancear. Aquí si observo, me faltaría uno solo. Prácticamente alteraría, pues bueno, prácticamente tendría que alterar, eh, changos, pues sí tendría que tener varios átomos de oxígeno, ¿no? Aquí, perdón, es que parece 20, pero no es 20, es 2 más 2, ¿ok? Entonces aquí tendríamos 2 más 2, tendríamos 4. Prácticamente, si ustedes observan, tendríamos que buscar un múltiplo entre 4 y 5, ¿no? ¿Para qué? Para que esté a la misma cantidad de átomos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tendríamos que tener 20 de un lado y 20 del otro, ¿ok? Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar al oxígeno. ¿Les parece? Vamos con respecto al hidrógeno. Con respecto al hidrógeno, tenemos 4 y con respecto al ion tenemos 2. Entonces, en teoría tendríamos 6. Y de este lado solamente tenemos 2. Entonces, en este caso, para que yo tenga 6, multiplicaría por 3. ¿Están de acuerdo? Multiplicaría por 3 para que yo me quede 3 por 2, pues me quedarían los 6, ¿no? Entonces aquí 2 por 3 me daría 6. Puedo yo observar que yo ya tendría, en estos casos, balanceado al hidrógeno, ¿sale? Y finalmente, pues ya nada más tendría que balancear al, no, al hidrógeno, ¿no? Al oxígeno. Solamente me faltaría balancear al oxígeno. Entonces, si ustedes observan, prácticamente yo necesitaría tener aquí 20 y aquí también necesitaría tener 20. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, a este oxígeno lo vamos a multiplicar por 5. Aquí tendríamos 10, ¿verdad? Y si yo toda esta expresión la multiplico por 2, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 14, ¿no? Eh, sería 2 por 2. Y tenemos 2, tendríamos 14. Mm, ¿no? Porque acá me quedaría 4. Aquí sería 8. 8 y 6 son 14. Ah, no, todo sí está bien. Me fui muy espacialmente, discúlpenme. Serían 14. ¿Sale? ¿Por qué 14? Bueno, aquí te necesitaría 14 y acá también necesitaría 14. Si aquí yo multiplico por 2, voy a retornar al oxígeno. Ok, entonces en estos casos tendríamos 2 por 2. Aquí tendríamos 4 y aquí tendríamos 10. ¿Sale? Entonces ya tendríamos 14. Y de acá, aquí tendríamos, en este caso, 2 por 2 me daría 4. 3 por 2 pues me da 6. Y aquí tendríamos 10. Entonces nos faltarían 4, ¿no? Nos faltarían 4 átomos de oxígeno. Entonces, lo que estamos haciendo
Aquí, por ejemplo, podemos ver que podemos cambiar al 2 y podemos cambiar al 3. En este caso, por el doble. En este caso, aquí eres 4, porque aquí ya tendríamos 4 por 2, me daría 8. Y acá tendríamos 6. 6 por 0 me daría 6. Entonces, 8 y 6 me da 14. Ahí está. ¿Me explico? Entonces, aquí ya tendríamos los 14. Vamos a ver si no alteramos alguno del carbono o del hidrógeno. ¿Ok? Vamos a revisarlo otra vez. Entonces, en este caso, bueno, ya el oxígeno ya lo tengo balanceado. Entonces, 8 más 6 me da 14. Ya está balanceado. Ahora vamos con el carbono. Se supone que tenemos dos carbonos. Aquí tendríamos 4. Seguirían siendo 4 carbonos. Y aquí también siguen siendo 4 carbonos. Entonces está balanceado. Vamos con el hidrógeno. Del hidrógeno tenemos 2 por 4. Tendríamos 8. 8. 2 por 4 son 8. Y luego tenemos aquí otros 2. 2 por 2 me dan 4. Entonces yo tendría 12, ¿verdad? 12. De aquí serían hidrógenos, serían 6 por 2, pues en efecto, ¿no? Me da los 12. Entonces, pues prácticamente hemos balanceado a la ecuación, ¿ok? Y pues bueno, es el resultado que nos da, ¿ok? Entonces, nuestra ecuación ha quedado balanceada, ¿no? En este caso serían dos moléculas de este compuesto, de C2H4OH2, 5 moléculas de O2, y pues bueno, en este caso la reacción quedaría en 4CO2 más 6H2O, ¿sale? Y así es como hemos balanceado dicha ecuación, ¿ok? Disculpe, Sí. ¿y por qué fueron 8 hidrógenos? 8 hidrógenos. Ajá, ¿Dónde 8 hidrógenos? Ah, porque aquí son 2 por 4. Acuérdate que aquí son dos moléculas de H4. Entonces tienes que multiplicar las moléculas por, pues bueno, en este caso por los átomos. No es lo mismo, molécula o átomo. 2 por 4, pues me da 8. Aquí, por ejemplo, este OH, este ion, está afectando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Por eso te decía, hay veces que se ve como medio feo si yo pongo esto. C2H4 y pusiera 2OH. Entonces, la regla que nos ponen en química es que no podemos poner valores después de un elemento. O sea, es como si yo pusiera C2H4 2OH. O sea, se ve raro. Entonces, lo que nos dicen es que para que tenga como mayor elegancia, es que los valores que se encuentren del lado derecho o del lado izquierdo del elemento los pongamos como subíndices. Entonces, en este caso, este 2H pues, lo podemos poner del lado derecho y por eso lo ponen entre paréntesis. ¿Sale? Así, para que ya no se vea así tan tosco. Eso es una regla de química. Ellos así lo manejan. ¿Ok? Así como yo les decía que X más Y, pues lo mismo. Es lo mismo con química. ¿Vale? Entonces, en estos casos, aquí me doy cuenta que OH afecta, este OH, pues prácticamente serían dos moléculas de OH. Entonces, aquí yo tendría 2 por 4 me dan 8 y luego 2 por 2 hidrógenos me da 4. Por eso tengo 8 más 4 12. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos con otro. ¿Ok? En este caso tenemos litio
más H2O. Es que de la verdad, este sí les voy a ser honesto, es de práctica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, como en matemáticas ustedes, yo tengo la fórmula y ustedes ya nada más sustituyen y ya. En química no. En química, al menos en el balanceo de ecuaciones, no existe una fórmula. Por eso nos decía el texto. Realmente no hay una fórmula que te pueda decir, ay, pues despeja aquí y despeja acá y con esto, ¿no? No. Prácticamente es prueba y error. ¿Ok? Por eso yo les decía, prácticamente al principio yo tenía dos, tenía tres, ¿no? Y al final, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, en este caso fue duplicar del lado derecho. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener la reacción completa de los oxígenos. ¿Ok? Entonces eso es a lo que yo me refiero. O sea, realmente no existe una fórmula. Aquí ya es por tanteo. ¿Ok? Por eso se le conoce como balanceo por tanteo. Aquí sí les voy a pedir que de verdad practiquen muchísimo balanceo de ecuaciones porque sí viene en el examen. ¿Ok? Bien, en este caso tenemos litio, tenemos H2O, aquí tenemos en este caso un ion de litio y pues bueno, en este caso se transforma en H2. ¿Ok? Bien, primero, como nos dice el problema, en este caso creo que es la única herramienta que nos dan, es que debemos de empezar por el elemento de la izquierda, en este caso por el litio. Me doy cuenta que el litio, de este lado, tenemos un átomo o una molécula, y del otro lado tenemos una molécula. Prácticamente el litio por el momento está balanceado. Luego podemos irnos con el hidrógeno. El hidrógeno nos dice que tiene dos átomos o dos moléculas. Entonces está formando el ion más los dos átomos de hidrógeno. En estos casos me da tres. Entonces aquí puedo observar que el hidrógeno no está balanceado. Tengo que balancear al hidrógeno. ¿Cómo balanceo yo al hidrógeno? Pues bueno, en este caso podemos observar que, pues, bueno, aquí ya es prueba y error. Yo supongo, en estos casos, que tendríamos que tener seis hidrógenos de este lado y seis hidrógenos del otro, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece si yo, por ejemplo, multiplico por 3? Perdón, no les dejé los espacios. Sale LiOH más H2. ¿Sale? Entonces, en estos casos, aquí vamos a suponer que le voy a multiplicar por 3 y aquí le voy a multiplicar, si aquí tengo H2, aquí le voy a multiplicar por 4. Vamos a suponer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así yo ya formaría 4 hidrógenos más 2 hidrógenos, me darían los 6 hidrógenos, ¿no? Y acá, si yo multiplico 3 por 2, me darían los 6 hidrógenos. Entonces, prácticamente aquí yo tendría 3 por 2, me darían los 6 hidrógenos. Y aquí yo tendría 4 por uno, yo ya tendría 4 hidrógenos más 2 hidrógenos, pues tendría los 6 hidrógenos. Prácticamente he balanceado al hidrógeno, pero aquí ya tenemos un grave error. Bueno, no un error, sino simplemente un desbalanceo. Yo ya desbalanceé al litio, ¿ok? Entonces aquí en estos casos, pues bueno, tengo que ahora balancear al litio. Aquí vamos a ver al oxígeno, ¿ok? Con respecto al oxígeno. El oxígeno ahora me dice que yo ya tengo tres oxígenos, ¿no? Y de este otro lado yo tengo cuatro oxígenos. Entonces, prácticamente lo que yo tengo que buscar es que esté parejo, ¿no? Que sea parejo con respecto al oxígeno y al hidrógeno. Entonces, vamos a cambiarle aquí, vamos a cambiarle acá, ¿sale? ¿Y qué les parece si ahora manejamos dos hidrógenos? Perdón, dos oxígenos. Dos oxígenos aquí y dos oxígenos acá. Si yo observo, yo tendría 2 por 2. Ahora yo tendría cuatro hidrógenos. De este otro lado, yo tendría dos hidrógenos más otros dos hidrógenos, pues ya tendría cuatro. Y con respecto a los oxígenos,
Ahora aquí yo tendría 2 por uno, me da 2, y aquí tendríamos dos hidrógenos. ¿Sale? Entonces prácticamente yo ya balanceé al hidrógeno y al oxígeno. ¿Quién me faltaría desbalancear o balancear? En este caso al litio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo dos litios de este lado y tengo un litio de este lado. Entonces, como yo aquí tengo un litio libre, pues solamente le agrego este 2. Ahora sí, yo ya tendría dos litios y dos litios. Y finalmente, pues yo ya tengo balanceada la ecuación. ¿Ok? Y pues así la podemos balancear. ¿Ok? Entonces ya nos quedaría 2Li más 2H2O. Esto reaccionando a 2LiOH más H2. ¿Sale? Y así es como yo puedo reaccionar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos con otro. En este caso tenemos Sn más SnCl4 reaccionando, pues en este caso reacciona o se transforma en CnCl2. Esto está facilito, ¿no? SnCl2. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podemos observar que tenemos Sn. Sn es silicio, no, silicio no es. Es... Voy a ir a mi GeoGebra, porque la verdad, digo, a mi fórmula, porque la verdad, en química, la verdad sí soy un poquito maletas. Química, voy a mi tabla periódica. Sn es... Estroncio. Estaño, ¿sale? En este caso tenemos estaño y tenemos cloro, ¿ok? Aquí, por ejemplo, de estaño, del lado izquierdo, tenemos dos átomos, ¿ok? Y del lado derecho, nada más tengo uno. De aquí, del lado izquierdo a cloro, yo tengo cuatro. Y del lado derecho, yo tengo dos, ¿ok? Entonces, prácticamente, el que yo cambiaría, bueno, tendría que cambiar los dos, ¿verdad? En este caso, si yo observo, yo puedo cambiar al del lado derecho. ¿Por qué? Porque si yo cambio del lado derecho, pues prácticamente si yo multiplico el átomo de estaño por 2, pues ahora yo ya tendría dos elementos de estaño. Y con respecto al cloro, si a mí me están diciendo que del lado izquierdo hay 4, pues yo multiplico 2 por 2, pues me daría ahora 4. Si yo le multiplico 2 por 2, me daría 4. Y ya, prácticamente este estuvo muy fácil, ¿no? Creo que hubiera empezado por este, ¿verdad? Empecé por uno muy difícil. Pues en este caso, este sería la ecuación balanceada de este compuesto, de esta reacción, ¿sale? Solamente pues tuve que agregarle pues el número 2, ¿ok? Del lado derecho. Y ahora sí, está balanceado, tenemos dos átomos de estaño del lado izquierdo, dos átomos del lado derecho, o bueno, moléculas, y del otro lado pues tenemos cuatro moléculas de cloro, del otro lado cuatro moléculas de cloro, entonces la ecuación está balanceada, ¿ok? ¿Estas dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ok.
Bueno, por ejemplo, vamos a ver otro donde tengamos un ion, ¿sale? Tenemos bario, tenemos OH2, tenemos aluminio, tenemos cloro, más cloruro de aluminio, cloro 3. Luego, al reaccionar, nos daría un ion de aluminio, OH3, más cloruro de bario, ¿no? Más BaCl2. ¿Sale? En este caso, para los iones, vamos a dejarlo con respecto a los iones, ¿sale? Ya no tanto por oxígeno ni por hidrógeno. Entonces, prácticamente los elementos que tenemos sería el bario, sería OH, sería el aluminio y sería el cloro. ¿Sale? En este caso, del lado izquierdo vamos con respecto al bario. El bario podemos observar que solamente hay un átomo y de este lado también hay un solo átomo. Entonces está balanceado. Con respecto a OH, aquí nosotros tenemos que hay dos moléculas de OH, pero de este lado solo hay tres moléculas, entonces no está balanceado. Del aluminio tenemos uno, este sí está balanceado, y del otro lado también es uno, entonces está balanceado. Y del cloro tenemos de este lado izquierdo tenemos tres, y del otro lado tenemos dos. ¿Ok? Entonces en estos casos tenemos que balancear a OH y tenemos que balancear al cloro. ¿Sale? Otra vez, vamos a tener que proponer. Aquí, si se dan cuenta, con respecto al bario, tendría que yo multiplicar, bueno, en este caso con respecto a OH, tendría que multiplicar por 3. Y de este lado tendría que multiplicar por 2. ¿Sale? ¿Para qué? Para que yo al observar, si yo multiplico 3 por 2 moléculas de OH, pues me quedaría ¿cuánto? Me quedarían 6, ¿no? Entonces, 3 por 2 tendríamos 6 moléculas de OH del ion. De este lado estaría exactamente lo mismo, nada más que tendríamos ahora 2 por 3. 2 por 3 me daría 6. Y aquí yo ya tendría balanceado ahora OH. ¿Sale? Me doy cuenta que el bario ha cambiado. Ahora de bario ya no tendría 1, sino tendría 3. ¿Sale? Entonces aquí en este caso, ahora yo tendría que multiplicar por 3 para tener yo 3 varios. Ahora sí, ya he balanceado al bario. ¿Ok? Con respecto al aluminio, el aluminio ahora de este lado yo tendría 2. Yo tendría 2. Y de este lado tendría 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso, del lado izquierdo tengo que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Para que yo tenga los dos aluminios. Más 2 aluminios. Y ahora sí, yo ya tendría balanceado 2 aluminios. Y finalmente, ¿qué pasaría con el cloro? Pues bueno, con el cloro prácticamente se balanceó solito. Porque aquí me doy cuenta que tenemos dos moléculas de cloro 3, o sea, en este caso tendríamos 6 átomos de cloro, ¿no? En este caso, por 2, que me da 6. Y aquí yo tendría 3 multiplicado por 2, pues me daría los 6. Entonces, en este caso, yo ya tengo balanceado al bario, ya tengo balanceado a OH, tengo balanceado al aluminio y tengo balanceado al cloro. Y ahí está, hemos balanceado a la ecuación. ¿Ok? ¿Ya quedó un poco más claro o no? O dígame la verdad. ¿Sí o no?
Bueno, a ver, voy con Bárbara. En este caso, Bárbara, a ver, vamos a balancearme esta ecuación. Tenemos calcio. Por ejemplo, a ver, este está facilito. A ver, este sí lo van a resolver. Aquí, por ejemplo, tenemos NH4, que nos damos cuenta que es otro tipo de ion. 2Cr2O7, en este caso N2, más R2O3, O3, más 4 moléculas de H2O. ¿Sale? En este caso, Bárbara, ¿cómo le tenemos que hacer aquí para balancear esta ecuación? Pasar bajar los dos iguales, el CR2. Ok, primero hay que poner los elementos, ¿no? ¿Qué elementos están en esta ecuación? No me sé la tabla periódica muy bien, pero le puedo decir cuáles Pues nada más bajar dime las por letras. Yo estoy letras. igual que tú. Sí. Ah, ok. Sí, tú dime Gracias. A, N, N, H, C, R, O. ¿No? Ajá. En este caso, ¿a quién bajamos primero? A ver. Primero se bajan el CR2. No. Primero se ¿No? ponen los elementos, ¿sale? Primero es N, luego Pero no son los dos H, igual. Ah, T, R y O, ¿no? Porque yo quiero saber cuántas moléculas hay en cada lado, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Ok? Primero se bajan los elementos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos NH4, este es un tipo de ion, pero por ejemplo, del lado izquierdo no lo tengo así. Entonces, en estos casos sí tengo que separar al nitrógeno y al hidrógeno, ¿no? Como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, aquí sí teníamos el ion OH. Entonces, como lo tenemos del lado izquierdo y del lado derecho, pues bueno, por eso dejé OH igualito, ¿no? Pero aquí no. ¿Ok? Entonces tengo que separarlo. Luego, ¿qué más sigue? luego se bajan los números Ok, no tanto que se bajen los números, sino saber cuántos átomos hay de cada elemento, ¿no? Por ejemplo, de nitrógeno, ¿cuántos elementos hay? O de N, pues. de nitrógeno 2. Dos, ¿no? Exacto. Esto del lado izquierdo, ya no hay más nitrógenos, ¿no? Del lado derecho, ¿cuántos nitrógenos hay? Del derecho, Del lado 2 derecho, dos también, ok. Entonces, podemos decir que está parcialmente balanceado. balanceado, ¿no? Luego, del hidrógeno, ¿cuántos átomos tenemos de hidrógeno? 4. Cuatro, pero si te das cuenta, está multiplicando todo este compuesto por dos. Entonces yo tengo que multiplicar 4 por 2. Yo tendría 4 átomos de hidrógeno puro por 2 que está formado el compuesto. Entonces en estos casos yo tendría 8. ¿Ok? Sí. Y del lado derecho, Del lado derecho también 8. No, 8. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 4 por 2, ¿no? Entonces en este caso, 4 por 2. Y también nos da 8. Ok, podríamos decir que el hidrógeno también está parcialmente balanceado. Vamos con el cloro, perdón, con el cromo. Con el cromo. En este caso, ¿cuántos átomos de cromo tenemos del lado izquierdo? 2. Dos. ¿Y del lado derecho? También 2. También dos. Muy bien.
Podemos decir que está balanceado, ¿no? Entonces prácticamente creo que el que con el que tendríamos problemas sería con el oxígeno. Pero bueno, no pasa nada. Con el oxígeno, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿cuántos tenemos? 7, 7. ¿Y del lado derecho? 1, No. Ve 0, bien cuántos hay. 2. No, No. ve bien. Aquí, en este compuesto, ¿cuántos átomos hay? Ay, perdón, 6, ¿no? No, nada más hay 3. 3. Sí, perdón, es que mis números Es están que muy no sé. gordos. Ah, Sí, perdón, es que mis números están muy gordos, pero si está el compuesto de esta forma, o si yo tengo Cr2O3, solamente hay dos átomos de cromo y tres átomos de oxígeno, ¿ok? Si tengo yo aquí el valor, por ejemplo, una constante aquí, como en el caso de H2O, pues en este caso tengo que multiplicar la constante por el subíndice, ¿ok? Entonces aquí yo tendría 3, ¿no? Más uno del agua, en este caso de uno de oxígeno. Entonces aquí en estos casos tendríamos 4. 4. Prácticamente nos damos cuenta que el único que está desbalanceando a la ecuación es el oxígeno, ¿ok? Entonces en estos casos, ¿a quién tendríamos que modificar? Al oxígeno. Al oxígeno, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 7, NCRO2, 4. Entonces al oxígeno. Es que ya puse el balanceo. Porque aquí tendríamos 4 por 2. No, aquí tendríamos 8, ¿no? 4, es que sí, ya lo hice, ya lo puse yo. Sí, nada más era H2O, más H2O, H2O. Entonces aquí tendríamos 1, perdón. La respuesta era 4, pero bueno. En este caso tenemos aquí, 3, tenemos 4, ¿ok? Y finalmente, pues bueno, si aquí me están pidiendo 7, pues aquí yo tengo que hacer ¿qué? Multiplicar por 4. Menso yo. ¿Para qué? Para que ahora me quede 3 más 4, me den 7. 3 más 4 me den 7. Y ahora sí el oxígeno está balanceado. Ahora, ¿cuál es el detalle que tenemos ahora con el hidrógeno? Pues en este caso el hidrógeno tampoco estaba balanceado y aquí pues ya tendríamos los 8. 4 por 2 me da 8 y pues 4 por 2 me da 8. Sí, aquí ya la regué, perdónenme. Porque era nada más H2O. Y aquí H2 pues nada más era 2. Entonces, nada más teníamos que modificar pues las 4 moléculas de H2O. Tenemos que agregarle 3 más. ¿Ok? Pero bueno, aquí podemos observar que la ecuación ha quedado balanceada. ¿Ok? Ya me revolví en lo de abajo. Como que ya después 7. Pues porque aquí tenemos 3 átomos de oxígeno más 4 átomos de oxígeno. 3 más 4 me da 7, ¿no? Ok. Del 4 Sí, de de la... acá. na- Exacto. Porque acuérdate que este 4 multiplica todo esto de aquí. 4 por 2 y 4 por 1, ¿no? Pues me da 4. mm, ¿Ok? gracias. Sí. Sale. Bueno, me estoy tardando mucho en este tema porque sí las veo muy perdidas. Y sí, la verdad, esto es práctica, no es tanto aprendizaje, sino práctica. ¿Ok? Bien, a ver, vamos con otro. Tenemos HCl. A ver, ya fui con Bárbara, ahora voy con Laura. HCl, tenemos HClO4 más P4O10. Esto nos da una reacción H3PO4 más Cl2O7. ¿Sale? En estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Laura? Pues primero hacer la lista de los componentes, ¿no?
de los elementos, ¿no? De los elementos. Elementos, sí, perdón. Sería H, Ajá, Cl, ajá, O ajá. y me parece que P. Y Nada P. más. Nada más. Ok. Luego, De ahí pues vamos viendo cuál es de cada uno, ¿no? Por es ejemplo, de H solo hay uno. del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo, sí. Del Ajá, lado derecho hay tres. ajá. Y Luego, lo vamos haciendo en el orden como va, así como que de lista o pues si vamos quieres, haciendo cada uno. no, si quieres, vamos a ir balanceando uno por uno, ¿sale? A ver, Ok, dame 5 minutitos. A ver, espérame tantito. sí. Ahí había parado la sesión.